Muy buenas tardes, mi nombre es Maynor Israel Ochoa Cabezas y soy estudiante de la Universidad Nueva San Salvador en la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de doctorado en cirugía dental. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de los pares craneales. Como definición tenemos que los nervios craneales o los pares craneales son aquellos que atraviesan unos pequeños orificios de lo que es la base del cráneo. Estos están conectados a lo que es el encéfalo y tienen la función de ramificarse hacia diferentes partes del cuerpo y cumplir ciertas funciones, como por ejemplo el nervio gástrico se ramifica con todas las vísceras, además de diferentes nervios sensitivos o motores o incluso mixtos. ¿Cuáles son los nervios craneales? Bueno, tenemos en lo que es el 1, que es el olfatorio, tenemos el número 2, que es el óptico, el 3, el oculomotor, el cuarto, el troclear, el 5, el trigémino, el sexto, tenemos que es el abducen, el 7, el nervio facial, el 8, el vestíbulo coclear, el 9, el glosofaringio, el 10, el vago, el 11, el accesorio y por último el 12 tenemos el hipogloso. Cada uno de estos nervios tiene cierta función que nos ayuda hacia nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Pero también hacia otras áreas. Eh, ¿Sabías que los nervios óptico, olfatorio, vestíbulo coclear son totalmente sensitivos? Los nervios oculomotor, troclear, abducen, accesorio, hipogloso solo son motores y que los mictos pues, pueden ser el trigémino, facial, glosofaringio, vago. Estos son sensitivos como motores. Tengo estas tablas aquí en los que quiero comentarles cada una de las funciones que estos nervios tienen. Lo que es el olfatorio, ¿verdad? Tenemos que es sensitivo, su origen aparente, ¿verdad? Es la cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides. El origen real es la célula bipolar, ¿verdad? De la mucosa olfatoria, ubicada en la porción superior de las fosas nasales. La inervación, dendritas celulares, bipolares del epitelio de la mucosa olfatoria. Su función, pues, obviamente es la del olfato. Y hay lesiones como la asnosmia, hiposmia, hiperosmia, que la mayoría de estas están asociadas con la pérdida de lo que es el olfato. El nervio óptico, que es sensitivo también, su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. El origen real es la capa de células ganglionares de la retina. La inervación, pues la retina, los conos y bastones de la retina, y la función, pues obviamente es la visión. Tenemos lo que es la miopía, el astigmatismo, daltonismo, hipermetropía, tenemos lo que son las celeras monoculares y otros tipos de afecciones que se le puede dar a este nervio con respecto a la visión. Tenemos lo que es el oculomotor, ¿verdad? Que ya mencionábamos, que es motor, ¿verdad? Su origen aparente es la fosa interpeduncular del mesencéfalo, pero el origen real, ¿verdad? Es a nivel de los eh, colículos superiores, ¿verdad? De la sustancia gris. Eh, y lo que es el posterior medial al nervio oculomotor. Los músculos extrínsecos del ojo son sus inervaciones, excepto el oblicuo lateral superior y el recto lateral, ¿verdad? A lo que son las funciones, pues, elevación del párpado, del globo ocular, aducción y rotación, ¿verdad? En lo que son las lesiones, pues puede estar el estrabismo divergente, ¿verdad? Lo que son las pupilas dilatadas, el síndrome de Hutchinson, ¿verdad? Lo que es el patético o troclear, tenemos que es un nervio motor. Su origen aparente es debajo de los colículos inferiores. Lo que es el origen real es en el mesencéfalo a nivel de los eh, colículos inferiores ventral de la sustancia gris. Eh, lo que es la inervación, pues los músculos oblicuo superior, en lo que es su función, pues abduce, deprime, rota lo que es el globo ocular.
Y lo que son las lesiones que se pueden dar es la diplopia vertical al mirar hacia abajo, ¿verdad? El estrabismo convergente. El nervio trigémino, ¿verdad? Que es algo que como odontólogos pues nos compete bastante. Vamos a ver dos tablas acerca de este. Su origen aparente, ¿verdad? Es la base del pedúnculo cerebeloso medio. El origen real, ¿verdad? Es el puente, ¿verdad? A nivel del nervio trigémino medial al núcleo sensitivo principal. La inervación de los músculos, ¿verdad? De lo que son la masticación, el tensor del tímpano, lo que es el velo del paladar, el miloioideo. Las funciones que tiene es apertura y cierre de la boca, y puede haber la neuralgia del trigémino, parestesia, ¿verdad? Desviación de la mandíbula, etcétera. En lo que es su función sensitiva, ¿verdad? Vamos a tener que el origen es la base del pedúnculo cerebroso medio. Tenemos que el sensitivo principal es el origen real, ¿verdad? A nivel del nervio trigémino lateral al núcleo motor. Eh, lo que es en el mesencéfalo a nivel de las colúnculos inferiores lateral. En el bulbo raquídeo a nivel de la oliva inferior, medial al pedúnculo cerebeloso inferior. Lo que es la inervación, ¿verdad? Cara, senos, dientes, cavidades orbitarias, bucal y la dura madre. En su función es el tacto simple, ¿verdad? La propiocepción de la articulación temporomandibular y dolor, ¿verdad? Y ahí la temperatura. En lo que es el abducens, tenemos que su origen, ¿verdad? Aparente es el surco bulbo protuberencial en dirección de las pirámides. El origen real, ¿verdad? Tenemos que en el puente a nivel del eh, colículo labial en la parte superior, ¿verdad? Del cuarto ventrículo anterior a las fibras nerviosas del séptimo par craneal. Lo que es la inervación es el músculo recto lateral. Su función es la aducción del globo ocular y puede haber la diplopia, ¿verdad? De la mirada lateral. En el ojo no puede moverse hacia los lados. Tenemos lo que es el nervio facial, ¿verdad? Y tenemos que es motor y sensitivo a la vez. Su origen aparente es sobre el surco bulbo protuberencial en direcciones de las olivias. Y lo que es su origen real, ¿verdad? Tenemos que es en el puente de la proporción inferior al sexto ventrículo caudal del núcleo sensitivo del nervio trigémino. Eh, la inervación que tienen, pues, músculos de la parte superior de la cara, músculos de la mímica, como lo es el palato gloso, ¿verdad? Que es un músculo que nos ayuda bastante a hacer las expresiones faciales. Las glándulas lacrimales, ¿verdad? Nasales, sublinguales y submandibulares. Y 2/3, ¿verdad? Anterior de la lengua. Eh, las funciones que tienen, pues, movimientos faciales, salivación y lagrimeo, y el gusto, dolor, temperatura y tacto, ¿verdad? Y tenemos como lo que es la parálisis de Bell en lo que son las lesiones. Luego vamos con el nervio vestíbulo-coclear, que es un nervio sensitivo. Su origen aparente es el surco bulbo protuberencial a nivel del ángulo frontocerebeloso. Su origen real, ¿verdad? En el surco, ¿verdad? Bulbo protuberencial en la porción lateral del cuarto ventrículo en el área vestibular. La inervación es el aparato vestibular. La función es la porción del movimientos de la cabeza. Y las lesiones, pues, la alteración del equilibrio y de las orientaciones, ¿verdad? En el vestíbulo coclear tenemos lo que es la parte sensitiva, que el origen aparente es en el surco bulbo protuberencial a nivel del ángulo frontocerebeloso. El origen real, perdón, en el bulbo a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores y lateral, anterior al núcleo vestibular, y en la parte posterior en el bulbo a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferior y lateral, y posterior al núcleo vestibular. La inervación es la cóclea, en función es la audición, ¿verdad? Y tenemos lo que es el tinnitus o el ruido, ¿verdad? Como el beep que podemos escuchar, la disminución en la agudeza auditiva, ¿verdad?
Lo que es el glosofaringio, tenemos que el origen aparente, ¿verdad? En el surco retroolivar de la médula oblongada. El origen real, pues, ¿verdad? Es en la médula oblongada en dirección posterior al núcleo olivar inferior y anterior al núcleo del trigémino espinal. En lo que es la médula oblongada a nivel de las estrías medulares en dirección a medial y caudal al nervio salivatorio superior, y lo que es en el sensitivo el nervio del tracto solitario y el espinal del trigémino. La inervación músculos estilofaringios, glándulas parótidas, oído medio, cavidad timpánica, trompa auditiva. Lo que son las funciones son en el motor, ¿verdad? Lo que es la deglución. En el parasimpático o vegetativo, lo que es la salivación. Y en el sensitivo, ¿verdad? El gusto, receptor de sensibilidad general de la faringe, tercio de la posterior de la lengua y oído medio. La lesión es la neuralgia del glosofaringio, ¿verdad? Falta de percepción del sabor amargo. Tenemos el vago, que su origen aparente, ¿verdad? Es el surco retroolivar de la médula oblonga. El origen real es el núcleo ambiguo. La inervación es el paladar blando, faringe, y un tercio superior del esófago. Su función es el habla y la deglución, y las lesiones, pues, se desconocen, ¿verdad? Lo que es el nervio vago, que su origen aparente es el surco retroolivar de la médula oblonga. Su origen real es el nervio dorsal del vago, ¿verdad? En la médula oblongada, a nivel del trígono del vago, posterior y lateral al núcleo del hipogloso. El nervio ambiguo, la porción media. La inervación tenemos que es la víscera del tórax. De la médula oblongada hasta el quinto segmento cervical de la médula espinal. Su inervación, pues, son los músculos estriados como el esternocleidomastoideo y el trapecio, y la función es el movimiento de la cabeza y el hombro. La lesión, pues, la parálisis de estos músculos del esternocleidomastoideo, el trapecio, la caída del hombro. Lo que es el nervio hipogloso, el origen aparente, tenemos el surco preolivar de la médula oblongada. Su origen real, pues tenemos que la médula oblongada a nivel del trígono del hipogloso anterior y medial al núcleo dorsal del vago. La inervación de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Y tenemos lo que es el síndrome de neurona motora inferior, que es la lengua desviada hacia un lado, ¿verdad? Y la distrasia moderada, que es el trastorno de la articulación de la lengua. Y esto ha sido todo. Espero que haya sido de ayuda para todos. Así que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Muchas gracias.